Estado de sitio, psicosis social y narcobloqueos que usan como barrera humana a la sociedad civil. Eso es hoy el estado de Chiapas, un campo de batalla de pesadilla para sus habitantes, que viven bajo la tensión y la violencia generadas por la disputa entre el cártel de Sinaloa y el cártel de Jalisco Nueva Generación. En medio de los secuestros, los asesinatos y los reclutamientos forzados, los locales intentan sobrevivir a una guerra que no para de agigantarse debido a la ambición narco de controlar el territorio. En el video de hoy vamos a contarles la situación del conflicto y algunas de las contiendas más espectaculares entre el CDS y el CJNG. Prepárense para una aventura de alto riesgo. Bienvenidos una vez más a Militarmente. ¡Tírale, Marquitos! Desde hace años, el estado de Chiapas, al sur de México, enfrenta una extrema crisis de seguridad y violencia. Esta zona, que bordea la frontera con Guatemala, está actualmente disputada por el cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel de Sinaloa, dos de las agrupaciones mexicanas narco más violentas y poderosas del presente. Este municipio es codiciado no solo por ser clave en la ruta del narcotráfico, sino también por las facilidades y ventajas que ofrece para el tráfico de personas migrantes. Camino hacia el norte, muchos de ellos se convierten en empleados forzados de estas agrupaciones criminales. Otros contratan los servicios de coyotes para cruzar la frontera de manera ilegal, lo cual los convierte en un negocio extremadamente lucrativo para los delincuentes mexicanos. En resumidas cuentas, este municipio es una mina de oro para todo aquel que quiera ejercer una actividad delictiva. Te presentamos brevemente a los dos siniestros contrincantes del video de hoy, los cuales tienen una aguerrida lucha por este territorio. Por un lado se encuentra el cártel de Jalisco Nueva Generación, liderado por el Mencho Oseguera Cervantes. Según datos oficiales de las Fuerzas de Seguridad de México, estamos hablando de la organización criminal más violenta y desalmada que ha pisado el país. Expanden su reinado de terror gracias a la difusión de muchas de sus atrocidades por videos virales en internet, además de no hacer diferencia con sus víctimas, ni siquiera si son mujeres, ancianos o niños. Todos son sometidos a la máxima violencia por el control narco. Por otra parte se encuentra el cártel de Sinaloa, un peso pesado de los grupos narcomexicanos. Quien lo convirtió en un verdadero imperio fue el líder criminal, el Chapo Guzmán, quien una vez apresado delegó el control de la organización en sus hijos, los Chapitos, y en Ismael el Mayo Zambada. Este cártel ha sido uno de los históricos traficantes de droga desde Colombia a Estados Unidos, y es tan cruento y siniestro como el CJNG, e incluso ha llegado a copiar los métodos de intimidación de la agrupación del Mencho. En 2016, 3 años después de su creación, el CJNG del Mencho le declaró la guerra al cártel de Sinaloa, y desde entonces ambas organizaciones son las responsables de la mayoría de los enfrentamientos y homicidios relacionados con grupos delictivos a lo largo de todo México. Para el año 2021, las cifras oficiales contabilizaron que sus enfrentamientos ocasionaron la muerte de 4.890 personas. Al día de la fecha se desconoce la cifra de fallecidos, pero expertos en criminalidad proyectan que se podría haber duplicado e incluso triplicado la cifra debido al aumento de las hostilidades entre ambas facciones. Sin embargo, el territorio en el que este enfrentamiento se da de forma más feroz es en el estado de Chiapas, donde el mayor control lo ejerce el CDS y es el responsable de los mayores crímenes de la zona. El enfrentamiento entre el CJNG y el CDS se intensificó en los últimos tiempos, debido no solo a una ambición desmedida de poder, sino que dado el tamaño de ambas organizaciones parece imposible que puedan coexistir sin eliminar la una a la otra. El crecimiento exponencial de ambos bandos ha permitido que los dos grupos delictivos se fortalezcan y aceleren su expansión.
Básicamente comparten un modelo criminal de exportación cuyas características son la brutal violencia y la completa desmesura. Veamos el odio que destilan los sicarios del Mencho en una recorrida a bordo de sus imponentes vehículos. Venimos por todos ustedes, perros. Pero pulseras, Beltrán y Sierra. Puro Cártel Jalisco, hijo del cocho. Nos vamos a sacar del estado, hijos de su madre. Pura gente del señor Mencho. Y arriba el Mencho, así como lo hicimos correr en Comalapa. Así puro como Mencho, como gallina, compa. Mencho, vamos con todo, hijo de tu madre. Dejando decenas de miles de muertos, desaparecidos y cientos de miles de personas desplazadas, son la pesadilla del territorio a lo largo de la frontera de Chiapas. Otro elemento clave para la evolución criminal de estos cárteles ha sido su capacidad de generar corrupción en el gobierno y lograr conseguir mediante amenazas la protección de políticos y miembros de las fuerzas de seguridad. Este último punto es clave, ya que ambos grupos criminales se disputan el control de las principales locaciones de producción de cocaína y los lugares estratégicos para traficarla a los mercados más importantes del mundo en Estados Unidos, Europa, Asia y África. Entre ellos, uno de los sitios más codiciados es Chiapas. De acuerdo con las investigaciones de la DEA y otros organismos internacionales, las operaciones de narcotráfico realizadas en esta área funcionan gracias a la aceitada maquinaria de corrupción que involucra a autoridades de todos los niveles en Chiapas, tanto a nivel policial como gubernamental. Los enfrentamientos directos contra sus rivales no son la única estrategia utilizada por el CJNG para anunciar y advertir sobre su llegada a ciertas regiones del país. Los comandados por el Mencho utilizan las redes sociales para enviar mensajes a grupos rivales y sembrar terror entre la población. Veamos un breve ejemplo en el que amedrentan a miembros del CDS. Para que estén sabedores, ya estamos acá. Cártel Jalisco Nueva Generación. Venimos a limpiar de toda lacra de los Sinaloas y a quienes los apoyan. Ya empezó la limpia. Ténganos paciencia 2 días para dejar limpio de toda lacra y simpatizantes, y estamos con ustedes. ¡Arriba el Cártel Jalisco Nueva Generación! Generalmente se trata de mostrar poder de fuego, exhibiendo reclutas fuertemente armados y uniformados con parches del cártel de las 4 letras y haciendo comunicados oficiales. Los videos de balaceras y ejecuciones por decapitación a miembros de cárteles oponentes también se han vuelto consumo cotidiano para los mexicanos. Viendo la efectividad de esta forma de publicidad, el cártel de Sinaloa y sus chapitos copiaron sus metodologías, haciendo que las redes se inunden de violencia y salvajismo. Empezaron a promocionar la organización y a amenazar rivales, marcando así sus dominios y zonas de poderío. Como si se tratara de una guerra de likes, ambas organizaciones ahora juegan a ver quién es más sanguinario y se atreve a demostrar más crueldad en sus mensajes videograbados, haciendo que la población caiga en un pánico irremediable. Uno de estos materiales difundidos fue uno sucedido a raíz del enfrentamiento que mantienen el CJNG y el Cártel de Sinaloa en Chiapas. En redes se vieron imágenes de un convoy armado entrando al estado y rompiendo un bloqueo que llevaba días perjudicando a los locales. La caravana estaba encabezada por hombres pertenecientes a la organización de Ismael El Mayo Zambada y los Chapitos. En el video se ve que entre vítores y aplausos, pobladores de la frontera con Guatemala celebraban la llegada del grupo criminal, ya que supuestamente le haría frente y derrotaría al cártel de las 4 letras. Sin embargo, investigaciones posteriores revelan un trasfondo más siniestro. Los numerosos bloqueos de carreteras de la gente liderada por el Mencho Oseguera Cervantes llevados adelante en Chiapas dejan a numerosas comunidades del estado completamente incomunicadas por vía terrestre. Estas maniobras funcionan como estrategia para amedrentar a la población y diseminar el terror, ya que el CJNG quiere demostrar que es quien manda en el territorio. El material que vimos del cártel de Sinaloa entrando a Chiapas es de la frontera Comalapa y puede hacer parecer que los lugareños toman partido por algunos de los bandos criminales, pero nada está más lejos de la realidad.
La verdad es que muchos pobladores fueron forzados a participar mediante amenazas y castigos físicos por los criminales de Sinaloa para generar ese escenario y grabarlo. De esta manera continúa la guerra entre los cárteles vía redes para enviárselo a la gente del Mencho y que crea que está perdiendo dominio en la zona. El municipio de frontera Comalapa, con una población de 90.000 habitantes y unas 300 comunidades, es controlado por el CJNG, manteniendo el control de la cabecera municipal habitada por unas 25.000 personas. En este sitio es donde ha establecido retenes en los principales accesos al lugar, así como también la comunidad Sabinalito, donde se encuentra un paso fronterizo clandestino, un lugar clave para los negocios turbios de la gente del Mencho. Por su parte, el cártel de Sinaloa tiene dominio sobre más de 298 comunidades que lindan con Guatemala y que se ubican cerca de la presa La Angostura. Intentando ocupar más áreas con diversas ofensivas, el grupo armado busca conquistar territorio controlado por sus rivales de Jalisco. Intentando demostrar su poder, miembros del CDS circulan en camionetas armados, haciendo notar su localía como en el siguiente video. Simón, sí quiero atacar y le dejamos la llave. Para que vean, nomás, ya está. ¡Pura gente! ¡El Chapo! Recordemos que quien más control tenga en el estado sobre la frontera estará mejor posicionado estratégicamente para hacer negocios con los cárteles de Guatemala. En esta guerra narco se calcula que 280.000 personas que habitan los municipios fronterizos son rehenes de los enfrentamientos que estos cárteles mantienen en la zona. Estamos hablando de una cantidad de personas que pueden considerarse una metrópolis, por lo que podemos decir que los narcos tienen cautivos a una ciudad entera. Además de los casos de violencia extrema, la guerra criminal en Chiapas afecta a la rutina de la población. La inseguridad en las carreteras genera desabastecimiento de productos de necesidad básica, así como también el comercio y la situación laboral de los poblados. Sin embargo, hay algo que es una verdadera pesadilla para los locales. Estamos hablando de las miles de denuncias de reclutamiento forzado que suceden en cada uno de los pueblos en Chiapas. Miembros armados del CJNG y del CDS van casa por casa, buscando hombres para enrolarlos a sus filas narco. A veces ofreciendo beneficios económicos para ellos y sus familias, otras sacándolos a la rastra y amenazándolos de muerte. En otras ocasiones los reclutamientos son menos condicionantes, pero igual de terribles. Por ejemplo, cuando los delincuentes obligan a los vecinos a formar parte de los bloqueos. Los vecinos sienten su libertad cercenada y se ven obligados a ver por la ventana cómo los narcos riegan balas sobre sus hogares. Lo único que pueden hacer es filmar e intentar denunciar en vano el calvario que viven. Hay un secreto más que se esconde detrás del interés desmedido y salvaje que pesa sobre Chiapas. Aunque el mercado de drogas sintéticas es prácticamente el principal negocio de los narcotraficantes en el mundo, la cocaína sigue siendo uno de los negocios más redituables. Según el Informe Mundial sobre Drogas 2023, sus consumidores llegaron en 2021 a la cifra récord de 22 millones en todo el planeta, y el cultivo de hoja de coca creció un 35%, superando las 2.300 toneladas. Estas cifras dejan en claro que quien maneje la producción de cocaína estaría en poder de una cuota importantísima del mercado. Los pueblos originarios han denunciado una situación de constante guerra civil, en la que grupos delictivos han asesinado, desaparecido y desplazado a muchos habitantes, en particular a los miembros de las comunidades indígenas que viven en las zonas rurales. La sospecha de las autoridades es que estos desplazamientos no son al azar o pura maldad, sino que los cárteles están despejando el terreno con otros fines. De acuerdo con la nueva información de inteligencia del gobierno, todo indica que la disputa del CJNG y el CDS no es solo por controlar el cruce fronterizo redituable para el tráfico de personas y cocaína proveniente de Sudamérica.
La pelea también está relacionada con el control de plantíos de hoja de coca que han podido desarrollarse eficientemente en invernaderos secretos ubicados en Chiapas, con la calidad suficiente para producir cocaína de calidad premium. De confirmarse la existencia de estas plantaciones y que sus características sean aptas para producir clorhidrato de cocaína, significaría un cambio verdaderamente radical de la escena criminal narco en México. Esto se debe a que cambiaría totalmente la dinámica de todos los grupos criminales, su poder, su capacidad de violencia y su impacto en el mundo, dado que no tendrían que importar los insumos para producir la droga, sino que los plantarían localmente. Eso es lo que está en juego en Chiapas y genera los conflictos armados que los vecinos sufren día a día, haciendo que escapen de sus poblados, como se ve en la siguiente noticia. El temor ha ocasionado el éxodo de familias del ejido Nueva Independencia. Con lo poco que pudieron cargar, aprovecharon los escasos momentos de calma para salir del municipio, donde según algunos pobladores, hubo más de 60 muertos. Durante los últimos meses se han visto videos y fotografías en las redes que dan cuenta de la violencia indescriptible que se vive en Chiapas. Los lugareños aseguran que ha habido enfrentamientos masivos en el área, pero cada grupo recoge a sus muertos y no los reportan. De esta manera no son contabilizados en las estadísticas de homicidios estatales y eso hace que el Estado desestime la problemática. Existe la sospecha de que las autoridades aprovechan esta situación para que la violencia de los grupos criminales no afecte la imagen del gobierno federal ni local. Sin embargo, la situación en Chiapas es realmente un infierno. Los lugareños que corren mejor suerte son desplazados para siempre de sus hogares para que los narcos planten cocaína, y los que no son tan afortunados mueren acribillados accidentalmente en enfrentamientos armados. Si la situación no se revierte, estamos en las puertas de una posible guerra civil que no sabemos dónde ni cuándo podría terminar. Las violentas imágenes que acabamos de ver no corresponden a una película de acción, sino de enfrentamientos narco. En los lugares en los que el CJNG es considerado la más mortal de las amenazas, hoy en día es posible que algunos grupos locales tengan incentivos para resistir su presencia. Esto se debe a la reciente inestabilidad del cártel y los rumores inciertos sobre el debilitamiento de su líder, el temible Mencho Oseguera Cervantes. Sin embargo, las violentas y sanguinarias respuestas de la organización de Jalisco dejan en claro que no están dispuestos a ceder territorio. En el video de hoy vamos a concentrarnos en dos de los rivales más temerarios e igual de criminales del CJNG, Pájaro Sierra y Cárteles Unidos, y sus más impresionantes enfrentamientos. Prepárense para una entrega cargada de adrenalina y acción. Bienvenidos una vez más a Militarmente. El cártel Jalisco Nueva Generación ha intensificado los ataques contra los enemigos que le disputan el negocio, en particular contra su ex brazo armado, el grupo criminal conocido como Pájaro Sierra. El avance de esta facción sobre los territorios en Jalisco es la razón por la que los hombres de Oseguera Cervantes están queriendo amedrentarlos, principalmente en Tizapán el Alto. El sistema que tiene el grupo del Mencho es tan sencillo como brutal. Caza a los integrantes del cártel rival para después matarlos y enviarles un video de souvenir. Entre las imágenes que circularon en las redes existió un video donde 3 presuntos integrantes de Pájaro Sierra eran interrogados violentamente tras ser atrapados por la gente de Oseguera Cervantes. Esta viralización de material sangriento es una estrategia clásica del CJNG para amedrentar al enemigo y mostrar que el más violento es el que manda. Puro 4 letras. Esto le va a pasar lo mismo a todos los perros Pájaro Sierra. Chaparro,
Vaya, viejón, vamos por ustedes, con su Sierra perra Ocho. madre. El grupo de Pájaros Sierra se formó como una célula del CJNG, pero rompieron relaciones después de que sicarios de esta agrupación cometieran un ataque a traición, en un atentado en el que buscaban asesinar a un miembro específico de la gente del Mencho. Se trató de uno de los hitos más sangrientos en la zona, recordado como la masacre de San José de Gracia en Michoacán. El 27 de febrero de 2022, un grupo armado irrumpió en un velorio para perpetrar un atentado violento en contra de los asistentes. Los sicarios llegaron al domicilio donde se llevaba a cabo la ceremonia fúnebre, formaron a aproximadamente 17 personas contra la pared y los acribillaron a balazos. El gobierno mexicano afirmó que los Pájaros Sierra fueron responsables de la masacre y el CJNG lanzó amenazas por video en las que prometía vengarse del grupo, tal como vemos a continuación. Por medio de este comunicado, quiero hacerles saber a la población de Mazamitla y sus alrededores que nosotros, Fuerzas Especiales Mencho, no venimos a meter miedo ni a causar daños a la población. Y reiterar que nuestra guerra es contigo, chaparro corriente y traicionero, por los hechos ocurridos el día 27 de febrero del 2022 en San José de Gracias, porque eso que hiciste no tiene perdón, no tiene perdón. Abel N., alias El Viejón, miembro de los Pájaros, fue objetivo de las autoridades tanto federales como estatales por ser el presunto autor material de dicha matanza, cuyo fin era abatir a un miembro particular del cártel del Mencho. El 5 de mayo, fuerzas arrestaron a 8 miembros de los Pájaros Sierra por los asesinatos en el funeral, intentando así llegar a una paz en la región. Estaba claro que no era el final, sino más bien el inicio de una guerra narco. Otro caso sucedió el 1 de mayo cuando una balacera interrumpió una tranquila tarde dominical en Mazamitla, Jalisco, y terminó con la vida de 3 sicarios, dejando en evidencia que la organización criminal insurgente que desafiaba al CJNG no iba a deponer las armas, tal como se ve en el siguiente video. ¿Atraviesan la blindada? ¿Qué atraviesan la... A pesar de que esta nueva y violenta facción criminal parece estar ganando terreno, el mensaje del CJNG sigue siendo contundente. El asesinato de Palillo, uno de los referentes de Pájaros Sierra, demuestra que el cártel todavía opera de manera jerárquica y exige una lealtad total de parte de sus subordinados. Aquellos que intenten romper con estas estructuras se enfrentan a consecuencias extremadamente salvajes y sanguinarias. A diferencia del cártel de Sinaloa, donde el proceso de toma de decisiones es horizontal, el CJNG tiene una estructura jerárquica. El Mencho dirige a la organización de manera autocrática y sus órdenes deben ser obedecidas. Si alguna persona lo contradice, se expone a una sentencia de muerte automática. A pesar del riesgo de muerte, los Pájaros Sierra han tenido numerosos enfrentamientos con el CJNG. En la madrugada del jueves 22 de septiembre de 2022, en la zona centro del municipio de Jiquilpan, estos grupos narco protagonizaron una balacera y sembraron terror en la población, que vive azotada de violencia. En la grabación del hecho que circula en redes sociales, se escucha a una vecina y su hijo asustados mientras presencian la brutalidad del hecho. Mamá, para allá. Tras la balacera, elementos de la Guardia Nacional llegaron a la zona y desplegaron un operativo de seguridad apoyados por la Policía Municipal, quienes después de realizar una inspección informaron que no hubo víctimas, solo daños inmuebles. En la intervención se realizó la detención de 3 hombres de 21, 22 y 27 años, a quienes se les incautaron armas de grueso calibre. Los violentos enfrentamientos entre estas agrupaciones criminales tienen un objetivo muy claro:
disputar el negocio narco. En ese contexto, Oseguera Cervantes, más que nadie, sabe que tiene que impartir la violencia para no perder ni el terreno ni el respeto que ha generado en sus zonas de influencia, ya que eso podría debilitarlo profundamente. Es por ese motivo que está dispuesto a llevar la violencia hasta las últimas consecuencias en los casos de aquellos que se subleven. En otro capítulo de la guerra entre estos dos cárteles, el 3 de agosto de 2022, también en el municipio de Jiquilpan, Michoacán, un grupo de sicarios bajo las órdenes del Mencho acribillaron a Luis Manuel, apodado El Litos, quien era identificado como líder de Pájaro Sierra en esa región. El asesinato del referente criminal, a quien le dispararon en más de 28 ocasiones, se registró el miércoles 3 de agosto en la colonia Guadalupe de Jiquilpan. El Litos, de 41 años de edad, terminó muerto al interior de un vehículo rojo sobre la calle Melchor Ocampo Sur, reportaron medios locales. No se registró el atentado en video, pero por los medios han circulado las fotos forenses del caso. Por más que el CJNG siga manteniendo su poder a fuerza de muerte, la existencia de grupos como los Pájaros Sierra pone en manifiesto el tipo de resistencias a las que se enfrenta el grupo del Mencho en varias regiones. A diferencia del cártel de Sinaloa, que tiene mayor dominio y legitimidad en las áreas que maneja, el CJNG no tiene este tipo de lazos con la población, por lo que necesita forjar alianzas con actores locales y grupos criminales de menor tamaño en las zonas que intenta controlar. Debido a la violencia y competencia, estas agrupaciones terminan por traicionar a la gente del Mencho e intentan cooptar esa parte del negocio. En la misma línea de Pájaro Sierra se encuentra la gente de Cárteles Unidos. Cárteles Unidos es una organización criminal surgida de una alianza entre el cártel de Tepalcatepec, los Viagras y otros grupos más pequeños para repeler los avances del CJNG en el estado de Michoacán, en México. Los CU se conocen por su participación en economías ilícitas en la región de Tierra Caliente y por sus esfuerzos para mantener al grupo del Mencho fuera del estado en una disputa territorial brutal sin fin a la vista. Otra de las alas de los CU es el Cártel del Abuelo, una banda local del municipio de Tepalcatepec que se inició como grupo de autodefensa, pero se corrompió y pasó a ser parte del negocio del narcotráfico. Por otro lado, los Viagras comenzaron como una disidencia de los Caballeros Templarios y la familia michoacana, y también operaron como grupo de autodefensa antes de convertirse en delincuentes completamente. Ahora se conocen como una empresa criminal que se dedica al sicariato, la extorsión a productores locales y al tráfico de marihuana y drogas sintéticas. Diversos videos difundidos en redes sociales muestran enfrentamientos entre narcotraficantes del Cártel Jalisco Nueva Generación y el grupo criminal Cárteles Unidos. Uno de los videos fue grabado por un dron y registró los hechos violentos sucedidos a principios de 2021 en la llamada Tierra Caliente. Vamos a compartir con ustedes un fragmento de la filmación en el que uno de los monstruos blindados del CJNG ingresa a Aguililla, Michoacán, en busca del jefe del llamado Cártel de Tepalcatepec, una de las facciones de Cárteles Unidos. El blanco en cuestión era Juan Farías Álvarez, alias El Abuelo, quien fue atacado el 20 de febrero de 2021. Veamos el ingreso de este vehículo a territorio enemigo. En el sur y el este de Michoacán, la expansión del CJNG ha sido detenida y el grupo ahora está involucrado en varios conflictos. En esta zona los enfrentamientos han sido tan violentos que el uso de armas de uso militar como narcotanques, explosivos y lanzacohetes se ha vuelto parte de la vida cotidiana de los sufrientes pobladores locales. A partir del 2021, las guerras territoriales de los cárteles de la droga en Michoacán llegaron a un punto insostenible. Se cayó en una espiral de violencia en el cual el CJNG y sus oponentes recurrieron a todo tipo de armamento y estrategias de guerra para acabar con el enemigo. Rifles de francotiradores, trincheras, vehículos con blindaje casero e improvisadas bombas caseras son solo algunos de los recursos utilizados por los narcos. Además de drones de uso civil para lanzar artefactos explosivos, como se ve en el siguiente archivo.
La guerra tuvo y tiene muchos capítulos. La población está desesperada y busca una respuesta del Estado mexicano que no parece encontrar la solución. Los grupos de autodefensa tampoco pudieron reparar el mal que generan los enfrentamientos narco, ya que muchas de esas agrupaciones terminan siendo cooptados por distintos cárteles. Ya no son solamente contiendas entre delincuentes, estamos hablando de balaceras con equipo profesional y armamento militar. Se piensa que ya se han sobrepasado todos los límites, pero no, los combates siguen en aumento. El lunes 27 de febrero de 2023, en el estado de Michoacán, un enfrentamiento armado entre sicarios del Mencho y miembros de Cárteles Unidos fue captado en un video. Las imágenes hablan por sí solas. El lugar en donde sucedió la batalla era un entorno boscoso. También había algunas lonas y contenedores en las inmediaciones del lugar, como si se tratara de un improvisado campamento narco. Durante el breve video se pudo ver a 5 sicarios pertenecientes a Cárteles Unidos intercambiando disparos con supuestos secuaces del Mencho. Tan solo unos días antes del hecho que acabamos de narrar, el 22 de febrero de ese mismo año, también se registró una feroz batalla entre integrantes del CJNG y los Viagras en Tejerías, en el municipio de Uruapan, Michoacán. En esta ocasión también fueron compartidos videos en redes sociales que dieron cuenta del enfrentamiento armado brutal y sanguinario. Ante estos hechos, autoridades locales y federales desplegaron un operativo en la zona, y la Secretaría de Seguridad de Michoacán informó la detención de miembros narco, así como el aseguramiento de 4 fusiles, 93 cartuchos, equipo táctico, cargadores y 7 vehículos vinculados con actividades ilícitas, 3 de los cuales contaban con blindaje. Compartimos unas fotografías del evento. Este es el poder de fuego con el que cuentan estas agrupaciones criminales y con las que tienen bajo terror y desesperación a los habitantes del estado, que ya no saben cómo relacionarse y convivir con un entorno tan violento. Los enfrentamientos armados entre el CJNG y cárteles insurgentes obligaron a unas 700 personas a huir de zonas rurales en el estado occidental de Michoacán. Según indicaron fuentes gubernamentales, todavía existen algunos poblados vecinos a los que la violencia no llegó aún, o al menos no alcanzó su pico máximo. Lamentablemente, muchos se ven obligados a dejar sus hogares y cultivos para intentar reiniciar su vida en pueblos situados a 25 o 35 kilómetros de distancia de su lugar de origen. La situación es insoportable. El CJNG probablemente es el cártel con el crecimiento más acelerado en la historia de México, pero no ha podido consolidar todo ese territorio que ganó, hecho que está resultando en insurrecciones de cárteles más pequeños, como Cárteles Unidos y Pájaro Sierra. Sin nada para perder y con la violencia como bandera, estas facciones criminales están dispuestas a dar una guerra narco para copar el territorio que en otros tiempos supo ser el imperio indiscutido del violento y salvaje Mencho Oseguera Cervantes. Las decapitaciones, los cadáveres en fosas clandestinas y la desaparición de personas se han vuelto trágicamente cotidianas para los mexicanos. Si bien es cierto que la guerra contra los narcos aceleró este estado de violencia generalizada, las causas deben buscarse en un complejo entramado que involucra la complicidad del poder político, las disputas entre los cárteles y una enorme cantidad de mano de obra desempleada. Aquí no hay seguridad, no hay paz, no hay tranquilidad. Solo hay miedo, llantos y temores, extorsiones e intimidaciones. Ya ni hablar de la corrupción. En este contexto surgen grupos de civiles armados que se hacen llamar autodefensas. Básicamente se trata de ciudadanos que han tomado las armas y se enfrentan contra los narcos que quieren someterlos a su reinado de criminalidad.
En su contienda también confrontan con el gobierno, a quien considera tan responsable de la situación como a los cárteles. En este video vamos a explorar esta problemática y recordar los enfrentamientos más impactantes. Bienvenidos una vez más a Militarmente. ¡Comencemos! Hace una década surgieron algunos grupos armados civiles que conmocionaron a México. Michoacán, donde no hay paz sino una tensa calma, fue donde se originaron estos grupos. Luego se replicaron a lo largo del país, como el grupo Machete en Chiapas. Estos grupos no erradicaron al crimen organizado, sino que se volvieron actores indispensables para regular la violencia. Se trata de un balance que no le da tranquilidad a los lugareños, que siguen inmersos en una situación desesperante. Corroído por el crimen organizado, México ya no controla sus cárceles ni vastos sectores de su territorio. Los narcos ya no se conforman con abastecer el mercado estadounidense de cocaína, anfetaminas y marihuana, sino que buscan corromper a las poblaciones locales para proteger su negocio y masacrarse entre distintas facciones. Esto genera una reacción violenta de los locales, comprensible pero peligrosa. Queremos ayuda del gobierno y si no que se abren a la nos dejen a nosotros solas. En 2013, más de un centenar de hombres se levantó en armas en el corazón de la región de Tierra Caliente, en Michoacán, al oeste de México. Se hicieron llamar Autodefensas de Michoacán, y su pretensión era combatir y aniquilar al cártel de los Caballeros Templarios, una organización criminal que dominaba la mayor parte del estado. El 24 de febrero de ese año, unas 200 personas salieron a las calles con playeras blancas con el logo de Autodefensas para anunciar que iban a combatir de igual a igual al cártel que secuestraba y mataba a los agricultores, cobraba piso y cometía abusos contra las mujeres. Veamos ahora algunos enfrentamientos que han protagonizado estas fuerzas armadas vecinales para combatir al crimen organizado. En el periodo conocido como La Guerra, sucedido principalmente en 2021, se caracterizó por enfrentamientos entre facciones del CJNG con elementos de las Fuerzas Armadas y grupos de autodefensas, generando un sanguinario caos para la comunidad de Michoacán. Estos choques se dieron en medio de las ocupaciones que el cártel llevó adelante, conquistando terrenos de los campesinos locales. Los agricultores que intentaban regresar a sus parcelas y recuperar sus casas fueron amedrentados violentamente, lo que hizo que no puedan volver a sus hogares. Estamos hablando de ataques con explosivos lanzados desde drones y minas terrestres colocadas en los predios invadidos por los delincuentes, tal como se ve en el siguiente archivo. Este tipo de ataques, como el que acabas de ver en el video, fueron los primeros de otras ofensivas que vendrían después. Los grupos de autodefensa querían recuperar su territorio y no iban a rendirse. Tras 2 años de movilizaciones que reunieron a más de 15.000 hombres armados en 34 municipios a lo largo de todo Michoacán, los grupos de autodefensa consiguieron desarticular al cártel a fuerza de balas, muerte y atentados. Todo esto de manera ilegal, como si fuera la ley de la selva. Sin embargo, estos grupos nunca conformaron una fuerza regional homogénea. Cada nuevo grupo utilizaba el apodo de autodefensa, pero se quedaba como responsable de su propio municipio, definido por las fronteras administrativas. Este enfoque local se reflejaba en los uniformes, camisetas blancas o azules con el nombre del municipio impreso bajo las palabras Autodefensas de Michoacán, o el estado al que pertenecía la persona y la palabra libre. Las autodefensas al principio recurrían a las escopetas y pistolas viejas que poseían. Después de varias semanas de haber tomado las armas y al sentir la respuesta de los delincuentes, los civiles organizados vendieron ganado y huertas para comprar algunos rifles R-15 y AK-47 y estar en paridad de armamento con los cárteles que enfrentaban. Al interior de los grupos se daban importantes variaciones sociológicas. Aunque sus miembros procedían de regiones similares,
Sus perfiles abarcaban desde pequeños agricultores y empleados hasta empresarios y figuras locales importantes, todos unidos en una violenta cruzada contra el narco. Además, incluían a miembros de los templarios y a narcotraficantes independientes que veían en las autodefensas una oportunidad para la redención social y la recuperación o apropiación de mercados ilícitos. El proyecto, que en un principio pretendía erradicar la zona de narcotraficantes, empezaba a enturbiarse. Sin embargo, al principio de la formación de estos grupos, el reclamo y la desesperación eran genuinos, tal como puede escucharse según miembros de uno de los grupos. Estamos hartos de la delincuencia, del secuestro, de los levantones, de las violaciones a nuestras familias. Las autodefensas declaraban hacer lo que el gobierno no hacía en la lucha contra el crimen organizado y la extorsión, al tiempo que le pedían a ese mismo gobierno que las apoyara con recursos políticos y militares. Ahí surge una de las controversias más importantes que sobrevuelan a estos grupos. Mientras reivindicaban una tradición de localismo, rancherismo, autoorganización y justicia por mano propia, exigían también una mayor presencia e intervención del Estado, principalmente para respaldar sus levantamientos y la lucha contra los cárteles narco. También tenían que lidiar con otros graves inconvenientes. Por ejemplo, debido a su amateurismo, uno de los mayores problemas que tenían estos civiles armados era que el crimen organizado se infiltraba entre los grupos de autodefensa, causando estragos y delincuencia. Es impactante ver cómo estas bandas de civiles se fueron profesionalizando. Además del armamento, los grupos de autodefensa de Michoacán cuentan con diferentes tipos de vehículos de diversas marcas y modelos recientes, en su mayoría robados a los caballeros templarios y proporcionados por el CJNG. Te preguntarás por qué el cártel Jalisco Nueva Generación aportaba maquinaria a un grupo de autodefensa. La respuesta es bastante sencilla. En este tipo de conflictos, los cárteles rivales suelen intervenir para sacar provecho de la situación. Esto genera aún más violencia y confusión en un México ya abrazado por el salvajismo y la brutalidad. Las autodefensas buscan imponer un nuevo orden social. El problema es que la violencia que los cárteles emplean terminó siendo inspiración de su propio accionar. Torturan, desaparecen y asesinan a los miembros de los grupos narcos que atrapan, generando una espiral de violencia incontenible. Lo más interesante de todo es que, comportándose de este modo, las autodefensas mostraron que no persiguen la erradicación total del crimen, sino separar las actividades delictivas como la producción y el tráfico de drogas del resto de la sociedad. La idea es regresar a un pasado en el cual los narcos no se metían con la gente. En otras palabras, para vivir con tranquilidad habría que restaurar dos universos paralelos, con el crimen por un lado y la sociedad sana por el otro. Así, cuando el gobierno no hace su trabajo contra los grupos criminales, las autodefensas consideran que deben hacer justicia con sus propias manos y convertirse en protector de la comunidad, incluso aunque eso signifique cometer las mismas atrocidades que los narcos. En la localidad de Tepalcatepec, estado de Michoacán, el cártel Jalisco Nueva Generación y las autodefensas pelearon por tierra y aire cada centímetro de terreno. En un recordado enfrentamiento que fue registrado por los celulares de los protagonistas, los autodefensas levantaron un dron para ver la posición de sus rivales atrincherados en un cerro, y así descubrieron que estaban por ser atacados con un lanzacohetes RPG. El riesgo de un ataque con artefactos explosivos era demasiado elevado para su vida, por lo que los autodefensas se ocultaron en una trinchera cavada a unos metros para intentar sobrevivir. Esta ubicación además les permitió ver el cerro donde se escondían sus enemigos. Veamos material del momento de la acción. En otra contienda entre el CJNG y los autodefensas, en la misma localidad, 3 personas resultaron heridas. Una pertenecía a la agrupación de civiles armados y las otras 2 eran elementos de la Guardia Nacional
que habían llegado al lugar a modo de refuerzos, ya que las autodefensas habían pedido que por favor envíen ayuda. Además, luego del enfrentamiento se reportaron 5 personas desaparecidas, pertenecientes a la banda de los civiles armados. En este conflicto sucedió una maniobra estremecedora de terror psicológico que el CJNG sabe manejar también. El cártel empezó a llamar desde los teléfonos de estos 5 individuos a los familiares para informarles que ya los habían decapitado, cuando al momento del llamado ninguna muerte había sido confirmada. Aquí vemos un testimonio de lo sucedido. Tenemos 2 militares heridos, un civil herido, 5 civiles desaparecidos. Se presume que las familias de los desaparecidos dicen que les marcaron cuando los estaban decapitando. Lamentablemente, tiempo después se confirmó que las víctimas efectivamente habían sido ejecutadas por los despiadados sicarios del cártel. Ese mismo año se dio otro evento traumático para los habitantes de Tepalcatepec. Los restos de un vehículo calcinado, balaceras intensas y casquillos regados sobre el pavimento fueron imágenes que circularon a través de las redes sociales como resultado de uno de los enfrentamientos más violentos protagonizado por las autodefensas locales y miembros del CJNG. Todo ocurrió por la noche hasta la madrugada del jueves 29 de julio de 2021. Ambas facciones iban equipadas con camiones especialmente conocidos como monstruos y armados con fusiles Barrett calibre .50 y rifles AK-47 y AR-15, además de drones explosivos. Se supo que el hecho ocurrió en el camino al basurero municipal, donde los integrantes del grupo criminal fueron frenados por varios autodefensas de la zona a lo largo del correr de las horas. En el video a continuación vemos como un presunto autodefensa se burla de la derrota del grupo de élite del CJNG. Aquí está la grupo Elite. ¿Por qué me dejaron tantas balas? Perros, me dejaron de casquillos de cuerno, mira. Me dejaron de tiros, mira nomás de tiros. Como juntando maíz. Así se ve otra prueba más de que los autodefensas utilizan métodos similares a los de los cárteles narcos para amedrentar al enemigo. Por otra parte, en varios videos difundidos en las redes, se registró otro enfrentamiento armado entre las autodefensas contra integrantes del CJNG en su intento por ingresar a territorio de Tancítaro, en Michoacán. De acuerdo con información oficial, el tiroteo duró varias horas, en las que los civiles armados habrían detenido parcialmente el avance del grupo narco. En los videos se muestran balaceras con armas de alto poder desde vehículos, mientras los civiles locales buscan resguardo de la lluvia de balas mortales. La problemática de los grupos de autodefensas suelen estar al rojo vivo, sobre todo cuando en medio de los combates con los narcos, piden refuerzos de las autoridades nacionales que no siempre responden favorablemente. La mayoría de las veces la postura oficial es que los grupos no tienen autoridad para hacer justicia por mano propia, por lo que el gobierno no puede mandarles apoyo con elementos militares ni armamento para defenderse. Eso provoca violentas reacciones de los civiles armados que, por ejemplo, el 16 de noviembre de 2013 tomaron la presidencia del municipio de Tancítaro a modo de protesta, tal como se ve en el informe de este noticiero. Los grupos de autodefensa irrumpieron a las 9 de la mañana del sábado en la cabecera municipal de Tancítaro a bordo de camionetas con leyendas contra los llamados o autollamados caballeros templarios. Armados con carabinas y con armas de alto poder, las llamadas autodefensas tomaron la plaza principal y luego la presidencia. Este tipo de acciones violentas por parte de quienes pretenden proteger sus poblados suele terminar muy desfavorablemente, ya que surgen situaciones de enfrentamientos incluso entre facciones distintas de autodefensas. Por ejemplo, un hecho ocurrido en diciembre de 2014 enfrentó a los líderes de 2 bandos de un mismo grupo de civiles armados en la comunidad de La Ruana, dando como resultado 11 víctimas fatales.
Entre los muertos se encontraba el joven hijo de Hipólito Mora, líder de una fuerza rural en Michoacán. Este hombre, fundador de una de las facciones más potentes de autodefensas del Estado, ya había protagonizado otros hechos de extrema violencia, ya que desde 2014 su organización enfrentaba incluso a las propias fuerzas de seguridad. Respecto al tiroteo de La Ruana, Mora responsabilizó a Alfredo Castillo, jefe de la facción opositora, de la trágica muerte de su hijo. Así lo confirma en esta entrevista brindada a minutos del hecho. Hipólito, mataron a tu hijo. A mi hijo y a no sé cuántas personas más, 5 o 6 personas de los nuestros, ya nos habían avisado que nos iban a atacar. Bajo este clima de violencia, las autoridades suelen planear operativos gubernamentales que buscan desarmar a estas agrupaciones civiles. Sin embargo, los grupos de autodefensas de Michoacán se resistieron a entregar pistolas y fusiles si antes no se detienen o eliminan a los principales líderes del narcotráfico. Estas demandas buscan restablecer la seguridad en todo el estado, pero la resistencia terminaría en tragedia. Según denunciaron en su momento las autodefensas, en una oportunidad soldados dispararon contra la población de Antunes en el municipio de Parácuaro, y ellos defendieron a los civiles como si se tratara de un ataque narco, dejando como saldo 2 muertos en el tiroteo. Son incontables los enfrentamientos entre estos grupos de civiles armados autoconvocados y cárteles narcos, así como contra las autoridades y otras facciones de los propios autodefensas. Es un secreto a voces entre todos los pobladores pacíficos de Michoacán el miedo de que estas organizaciones armadas se vean tentadas por los negocios de la droga y se conviertan en cárteles narco ellos mismos. Estamos llegando al final del video de hoy, pero antes de terminar no queríamos dejar de preguntarte, ¿crees que las autodefensas hacen lo correcto o crees que pueden convertirse en futuros cárteles narcos? Esperamos tus comentarios en la casilla de mensajes aquí abajo. Te agradecemos profundamente haber llegado hasta el final y te esperamos en las próximas entregas de Militarmente.